interesante. Bien, principio coste-beneficio. El caso de cómo actuamos ante una toma de decisiones. Intentamos comparar racionalmente las pérdidas que nos produce y las ganancias que esperamos. En este caso de actuación racional del consumidor, tenemos que tener en cuenta todos los costes. Y a la hora de ver todos los costes, lo que ocurre es que muchas veces solo tenemos en cuenta los costes que son explícitos. Es decir, aquellos que pagamos, que desembolsamos. Compro un móvil, pues me cuesta 300 euros. Eso es un coste explícito, lo que he pagado. Pero lógicamente hay otros costes implícitos que debo tener en cuenta. Y el principal lo hemos visto, que es el coste de oportunidad. Es decir, lo que me pierdo por haberme comprado el móvil. Si me compro el móvil y me gasto 300 euros, pues me pierdo un fin de semana de vacaciones o dos. O dejar de ir al cine, o dejar de salir con mis amigos los fines de semana, no sé cuántos días. Bien. Y hay que tener en cuenta también otros costes que dejan ya de influir en el momento que se incurren en ellos, que son los costes que son irrecuperables. Es decir, una vez que yo me haya comprado el móvil, podré ver a través de su uso si es interesante, si no, si satisface mis expectativas, si no, pero ese gasto ya es irrecuperable. Esos 300 euros ya están hundidos en el momento que lo he adquirido. Hombre, podré recuperar parte de ellos si los pongo en Wallapop y vuelvo a recuperar parte de los 300. Pero en su parte, en su gran mayoría, ya son costes que son irrecuperables, por lo tanto, intrascendentes en la decisión ya que se ha tomado. Igualmente, un economista Becker hablaba de costes explícitos y costes implícitos en el proceso de formación, que debéis tener en cuenta a la hora de estudiar bachillerato. Hay unos costes explícitos cuando estudiáis, que se pagan con dinero, que es el libro, el material, lo que sea, y hay otros costes que son implícitos, que Becker enunciaba sobre todo en aquellos ingresos que no se perciben porque el estudiante está estudiando y no puede trabajar. ¿De acuerdo? Ambos costes deben ser tenidos en cuenta a la hora de valorar la inversión en formación. Bien, el análisis marginal. Cuando realizamos un análisis coste-beneficio en economía, no solemos comparar ingresos totales con costes totales, que también, sino que muchas veces nos movemos en términos marginales. Es decir, a partir de la situación actual en la que estoy, qué ingreso y qué coste marginal me supondría esa elección. ¿Qué es el concepto marginal en economía? Marginal lo podemos traducir por una unidad más. ¿De acuerdo? Entonces, si utilidad es la satisfacción, el bienestar por el consumo, ¿vale? Si cuando yo como algo obtengo una utilidad, un beneficio, una satisfacción, digamos, debemos diferenciar el concepto de utilidad total, que sería la satisfacción de haberme tomado 6 vasos de leche, con el concepto de utilidad marginal, que es la satisfacción que me reporta el siguiente vaso de leche. Es decir, si yo paso de 5 a 6, ese sexto vaso de leche se tendría una utilidad marginal determinada, ¿de acuerdo? En cambio, la utilidad total vendría dada por la utilidad de los 6 vasos de leche. También hablamos de coste marginal, que es el coste de producir una unidad más de bien. Beneficio marginal, el beneficio por vender o comprar una unidad más, ¿de acuerdo? Etcétera. Y en buena medida los análisis entre coste y beneficio en economía son marginales. Esta utilidad marginal de la que estábamos hablando en el consumo, es importante saber que es decreciente. Es decir, a medida que nosotros consumimos de algo, vamos saciándonos. Y de tal manera que el vaso de agua que mejor nos sabe es el primero, que es el que más utilidad total me reporta. El segundo me sienta bien, me gusta, pero ya tengo menos sed. Y ya el beneficio que experimento, la satisfacción que experimento es menor. El tercero menos, el cuarto menos, el quinto menos, incluso llegará un momento que si me sacio y sigo bebiendo me siente mal, ¿de acuerdo? Y experimento una utilidad marginal negativo. Bien, veamos ahora el principio de los incentivos, el caso de la respuesta ante los estímulos.
En este caso vemos y nos detenemos en el concepto de motivación, que es un concepto importante también en economía, la motivación o el afán personal. La motivación se sitúa entre la persona y la acción. ¿Qué es la motivación? La motivación es la energía que impulsa al individuo a una conducta sostenida en el tiempo, a una acción sostenida en el tiempo. Es decir, motivación, ¿estás motivado para estudiar bachiller? Sí, sí. Tu motivación es fuerte y verdadera, esta acción de intentar conseguir el objetivo de bachiller impulsará tu acción de manera sostenida en el tiempo que se tarde en conseguir el mismo. Si lo que te ha dado es un día es por decir, bueno, voy a estudiar bachiller y tal, pero luego enseguida abandonas, pues en ese momento no cabe hablar de conducta motivada, puesto que no es sostenida en el tiempo. Bien, estas motivaciones pueden ser diversas y responder a diversos incentivos. Los incentivos a los que puede responder son de tipo económico, bonificaciones o penalizaciones que esperamos resultado de una acción, incentivos de carácter social, a lo mejor estudiar bachillerato pensamos que me va a conseguir un mayor aceptación dentro del grupo social en el que me muevo, o ético. Es decir, actuamos de acuerdo también teniendo en cuenta determinados valores y pensamos que nuestro incentivo ético me impide, por ejemplo, copiar en los exámenes, pues es contrario no solo a la normativa del reglamento del examen interno del centro, sino a mis valores como persona. Luego, ¿qué ocurre? De esta respuesta a los estímulos, que puede ser diversa en los innumerables individuos que hay en la sociedad, en economía obtenemos las respuestas a las motivaciones más extendidas entre las personas apoyándonos en la ley de los grandes números. La economía como ciencia social tiene muy presente esta ley de los grandes números y pensamos que si tomamos un número suficiente de observaciones, pues al final el comportamiento racional de las personas va a responder a los mismos estímulos. Es decir, yo me compro a lo mejor una chaqueta cada vez que llueve, ¿de acuerdo? Ese estímulo va a ser irrelevante, a lo mejor en mí es muy importante para comprarme una chaqueta, pero va a resultar irrelevante a medida que sumemos individuos. El estímulo de comprarme una chaqueta cada vez que llueve va a ir desapareciendo cuando obtenga un suficiente número de observaciones. El principio de eficiencia y equidad. Evitar despilfarrar y valorar la justicia. Bien, este es un concepto central también en economía, el concepto de eficiencia técnica y eficiencia económica. Hablamos de eficiencia cuando conseguimos algo con la mínima utilización de recursos o de dinero. En el primer caso hablamos de eficiencia técnica, es decir, eficiencia técnica es conseguir un objetivo con la mínima utilización de recursos, de tiempo, de trabajo, de materiales, ¿de acuerdo? O bien, dicho de otra manera, es conseguir con esos mismos recursos, con unos recursos dados, el mayor nivel de consecución de objetivos. De cualquiera de las dos maneras se puede enunciar la eficiencia técnica. En cambio, la eficiencia económica es monetaria. Consiste en conseguir un objetivo al menor coste posible, ¿de acuerdo? Al menor coste posible. Como veis, aquí la diferencia entre la eficiencia técnica es que la eficiencia técnica es física, relaciona el objetivo con los recursos utilizados, y la eficiencia económica es monetaria, relaciona el objetivo pero ya con el dinero. Bien, este es el concepto de eficiencia. La equidad es una cosa diferente, puesto que hace referencia a la justicia, a la distribución igualitaria de la prosperidad económica, mientras que la eficiencia hace referencia al aprovechamiento, al mejor aprovechamiento que se haga de los recursos escasos que se utilizan en economía. Hay que decir que la equidad no es cosa del mercado, es decir, el mercado no es que no persiga, no es que sea injusto, sino que no persigue la justicia, es ciego a ella, puesto que lo que hace, y lo hace muy bien, es perseguir la eficiencia, evitar el despilfarro. Ahora bien, la equidad, como hemos dicho anteriormente, ya es una respuesta a otros ambientes, a otros subsistemas sociales, como puede ser, hemos dicho, pues el sistema de valores o el sistema político. Seguimos con la economía del conocimiento.
la economía del conocimiento es una economía como la actual, donde el conocimiento pasa a ser el elemento central de la composición del precio de los nuevos productos, de la nueva economía. Los productos tradicionales, en los productos tradicionales tenía un gran peso el coste de la materia prima y el coste del esfuerzo físico respecto al conocimiento que implementaban. En cambio, hoy en día esos costes de las materias primas se ven muy reducidos en relación a la importante retribución que tiene el conocimiento. Bien, el conocimiento se centra como intermediario entre los datos y la información obtenida. Es decir, hoy en día los datos no son un problema. Entramos en Internet y tenemos todos los datos a nuestra disposición que queramos. La cuestión es cómo sabemos procesar esos datos para obtener una buena información. Y es ahí donde está el conocimiento y el criterio para realizar este paso. ¿Por qué? Porque el que tenga una buena información, sin duda va a estar en mejor disposición de tomar decisiones más adecuadas y obtener mejores resultados. En un proceso que es cíclico, es decir, en un proceso que está en aprendizaje continuo y que va engordando y va alimentando un mayor conocimiento. ¿De acuerdo? De ahí la importancia central que tiene el conocimiento en la obtención de economías y en la obtención de competitividad, es decir, en la capacidad que vamos a tener de lograr objetivos con un mayor éxito que otros, bien porque lo produzcamos más barato, bien porque lo produzcamos mejor o antes. Y este conocimiento que resulta central hoy en día parte de un triángulo esencial, que es la educación, la investigación y el desarrollo y la innovación. La educación nos va a preparar para que este triángulo se componga, es el inicio de todo, ¿de acuerdo? La educación va a hacer que la universidad y los laboratorios generen conocimiento, investigación y desarrollo, y que a partir de este conocimiento que se han generado pues en la universidad y en los laboratorios haya alguna capacidad de que los empresarios puedan llevar a cabo una aplicación práctica de los mismos, es decir, de que los empresarios innoven, ¿de acuerdo? Innoven, conviertan ese conocimiento teórico en riqueza. Es decir, un país tiene ingenieros, esos ingenieros trabajan en la NASA e investigan sobre materiales resistentes a altas temperaturas en el espacio, I+D, y un empresario avispado coge esos materiales y materiales cerámicos resistentes a alta temperatura y nos hace una vitrocerámica para casa, ¿de acuerdo? Una placa de inducción. Es una economía, como señalamos aquí, con más cerebro y menos músculo, la actual, sin duda. Bien, hasta aquí el tutorial del tema 1, donde hemos visto temas, como hemos dicho al principio, centrales para la economía y para el desarrollo de la asignatura, y que podéis ver en esta transparencia de forma resumida y relacionada los mismos. Nada más por nuestra parte, muchas gracias, hasta el siguiente tutorial.